Olis, en este tutorial te voy a mostrar cómo hacer este cubre auriculares con ojo de dragón que está buenísimo. Va a llevar a dos partes que se tejen exactamente iguales y llevan la misma cantidad de puntos, solo que una es roja y otra es negra. Para poder decorarlas vamos a tejer primero la base circular y después vamos a continuar tejiendo los puntos que le van a dar altura. Así que vamos al tutorial, espero que les guste. Bien, esto se va a tejer todo con puntos altos, así que arrancamos tejiendo un anillo mágico de 12 puntos altos. Recuerden que para las cuatro partes que van a necesitar, las dos partes rojas y las dos partes negras, van a seguir exactamente el procedimiento que voy a mostrar con esta parte roja. Para poder decorarlo, como dije en el inicio, vamos a tejer solo el primer disco, o sea, la parte de la base del disco, y vamos a hacer primero la decoración, en el color rojo vamos a hacer la decoración del espiral y en el color negro vamos a hacer la decoración del ojo. Así que lo van a tener que ir tejiendo como por partes. Cuando lleguen a los 12 puntos de la primera ronda van a cerrar con un punto deslizado y van a levantar dos cadenas para arrancar la ronda siguiente. Pero esas dos cadenas no van a contar como puntos, solo van a servir para dar altura. Y en la ronda que sigue, en la número 2, vamos a tejer un aumento en cada punto. Así que van a tener 24 puntos en total. Cerramos la vuelta número 2 y volvemos a subir con dos cadenas de altura que no van a contar como punto. Y en la ronda número 3 vamos a tejer un punto y un aumento hasta el final de la vuelta y nos vamos a detener ahí para poder hacer la decoración del espiral que va con la aguja de crochet. Bien, para poder tejer la decoración vamos a entrar bien en el borde del círculo para poder empezar a hacer la espiral. No vamos a empezar justo en el punto de unión, sino dos puntos eh, hacia uno de los lados, porque si no ahí es como que se abre mucho y no me parece que quede bien. Vamos a entrar justo por donde se hace como esa trencita arriba y vamos a hacer la distancia de las puntadas, van a ser de la misma distancia de los puntos que tenemos marcados. Siempre el hilo lo tengo que tener por abajo tirante y lo saco y es como hago un punto deslizado y así entro hacia abajo, hago un punto deslizado, entro, hago un punto deslizado y así vamos a hacer el dibujo de todo el espiral usando como guía las líneas que nos quedan marcadas en las rondas. Me parece bastante fácil, espero que se note bien cómo lo hago al inicio. Es hacer eso durante toda la vuelta de la espiral y después tratar de cuando tienen que empezar a hacer la curva, tratar de que quede más o menos con una distancia prolija, pero eso sí va a tomar un poquito de tiempo. Bien, esta es la parte donde les decía que hay que hacer una línea curva para poder saltar a la siguiente línea y mantenernos bien pegaditas a las líneas que nos dejan las rondas, porque eso va a hacer que el espiral quede más prolijo. Y cuando llegamos al final, solamente cortamos el hilo y aseguramos y ya estaríamos. Bien, ahora vamos a levantar dos cadenas para dar altura y vamos a tejer punto sobre punto, pero esta vuelta, la primera la vamos a tejer solo tomando la hebra de atrás y la segunda también va a ser de punto sobre punto, pero tomando toda la parte completa, digamos. Así que nos vemos cuando hayan terminado de tejer estas dos vueltas de punto sobre punto.
Bien, vamos a empezar a tejer los párpados. Vamos a hacer ahora el párpado superior. Así que vamos a hacer un nudo corredizo y tejemos una cadeneta de base de 13 cadenas. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la segunda cadena desde el gancho vamos a entrar y vamos a hacer un punto deslizado. En el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo. En el punto que sigue vamos a hacer un medio punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer un punto alto. En el punto que sigue otro punto alto. Vamos a hacer en el punto que sigue un doble punto alto. En el punto que sigue otro doble punto alto. En el punto que sigue un punto alto. En el punto que sigue otro punto alto. En el punto que sigue un punto medio alto. En el punto que sigue un punto bajo y en el último punto un punto deslizado. Ahí tejemos una cadena al aire y damos la vuelta y hacemos un punto bajo a lo largo de toda la hilera y ya podemos esconder la hebra y la hebra que nos sobra con la que tejimos, cortarla pero dejarla larga para poder coser el párpado al disquito. Bien, y ahora hacemos un nudo corredizo para poder tejer el párpado inferior y vamos a tejer una cadeneta de 12 cadenas. Una vez que tengamos las 12 cadenas, en la segunda cadena desde el gancho vamos a entrar y vamos a hacer un punto deslizado. En el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo. En el punto que sigue vamos a hacer un medio punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer un punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer otro punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer un doble punto alto y vamos a volver repitiendo el mismo diagrama. En el punto que sigue un punto alto. En el punto que sigue otro punto alto. En el punto que sigue un medio punto alto. En el otro punto un punto bajo y terminamos con un punto deslizado y ya pueden cortar las hebras y vamos a pasar al ojito. Bien, el ojito está tejido con una lanita más finita y con una aguja de 2,5 milímetros. Así que va a ser un poquito más chiquito. Si ustedes lo quieren tejer con la misma aguja que venían tejiendo, genial. Yo porque no quería que me quede tan grande. Así que vamos a empezar haciendo un círculo mágico de 6 puntos bajos.
Bien, ahora vamos a tejer una vuelta de punto sobre punto, serían 24 puntos, pero solamente tomando la hebra de atrás. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a tejer dos vueltas más de manera normal de punto sobre punto y después vamos a empezar a hacer disminuciones para ya cerrar el ojito con el patrón que les voy a dejar en la pantalla. Bien, ahora vamos a empezar con el armado de la parte del ojito. Para esto vamos a tejer solamente la base de la parte negra para que no nos estorbe los puntos que le dan altura a los costados. Cuando ubiquemos los ojos tendríamos que tener la precaución de que nos quede uno hacia cada lado, digamos, el párpado superior va a ser el que le va a dar como la expresividad del ojo hacia dónde está apuntando. Entonces sería bueno que cuidemos de que nos quede uno enfrentado al otro de cada lado. Si lo pueden hacer bien y si no, bueno, como salga. Pero yo intenté tener esa precaución. Una vez que terminemos de hacer la línea del ojito, vamos a usar esa misma hebra negra para poder coser el ojo al disquito de color negro. Vamos a tomar puntadas, que ahí les voy a dejar en el video cómo lo hice, solamente un par como para que se quede asegurado.
Y ahí ya tenemos el ojito asegurado y podemos empezar a ubicar los párpados. Recuerden que el párpado superior es el que le va a dar la expresividad de hacia dónde está mirando el ojo. Bien, entonces ahora el párpado superior lo vamos a ubicar como lo vamos a mover hasta que encontremos la dirección que queremos y le vamos a poner unos alfileres y con esa hebra larga que dejamos lo vamos a coser. Y cuando lo hayamos terminado de coser vamos a hacer lo mismo con el párpado inferior, vamos a coserlo con la misma hebra, pero el párpado inferior va a estar un poquito más recto, no tan oblicuo como el que pusimos primero. Así que también es una cuestión de que vayan probando a ver cómo les gusta y cómo lo quieren dejar. Traten de coserlo bien por la línea recta del párpado, bien por el bordecito para que no se les hunda tanto. En los dos párpados voy a hacer lo mismo, como del extremo que está por afuera, que está pegadito al disco, traten de coserlo por ahí para que de última después puedan acomodar los párpados más arriba o más abajo según les guste. Bueno, entonces, como verán, mis auris están muriendo, la parte de adentro yo no los voy a dejar de usar porque son JBL y son una marca que me gusta mucho cómo se escucha. Así que primero vamos a meter este. Tiene que quedar bien justito, por eso lo estiro. Porque tiene que, esto lo hice para que quede bien tirante como el... Que quede justo, que no se quede bailando, digamos. Por eso tuve que hacer varias pruebas antes. Entonces, una vez que tenemos esto, ahí, tuki, vamos a poner el de adelante, que para cuando, si sus auris también tienen cable, tienen que tener la precaución de que van a tener que meter la ficha. Entonces, en el de abajo me parece mejor. Sí, en el de abajo. Va. Esto tiene que quedar adentro. Los dejan todos cortados. Yo me olvidé de cortar esos. Ya lo voy a dejar así. Tampoco me jode tanto porque queda para adentro. Y ahora acomodar este que quede lo más tirantito posible. Tiene que cubrir todo. Como es lanita va a estirar, por eso le hice con lana, porque la lana estira más que el algodón para mí. Entonces, acá le voy a poner unos alfileres grandes como para que agarre un poco, porque mientras que vayamos cosiendo se va a ir acomodando solito. Bien, voy a enhebrar la aguja y ahora vamos a coser tratando de que nos quede lo más prolijito posible. Yo lo voy a hacer con negro, lo pueden hacer si quieren hacerlo con otro color, blanco. Igual depende de los colores que lo hayan elegido ustedes. Ahora me causa intriga, me dan ganas como de hacer uno estilo color neón, así que voy a ver si alguien que conozca me deja hacerle una funda con colores más fuertes porque me da como, no neones, sino como verdes y así. Entonces,
Vamos a coser con una aguja más o menos grandecita. Esto le voy a dar unas puntaditas al final. Entonces vamos a entrar por acá. Siempre por el bordecito, por esa como especie de trencita que se arma. Y acá ya empezó el primer problema, que es que se me enredó el hilo ahí en el cable. Pero bueno, estas cosas hay que tener paciencia porque va a pasar. Entonces, ahí voy por arriba. Y otra vez. Tengan en cuenta eso, please, para que ustedes no tengan que renegar. Bueno, este me quedó muy allá. Tratar de que no les quede tan salido como me quedó recién a mí ahí. Igual quedó en la parte de abajo, así que ven. Después le doy una puntadita con rojo para que no quede tan abierto. Tratar de agarrar los del borde, las dos como trencitas de los bordes. Ahí va. Ya hacerlo con... El otro me quedó divino. Este ya como... Empecé por el lado del cable. Igual tendría que haber empezado por arriba, pero no me di cuenta. Con el anterior hice así. Con el anterior lo corté y agarré otra hebra. Pero bueno, ahora flashé. ¿Ven? Ahí que vamos a tratar de que mantenga esa prolijidad todo el rato. Se me pasó. Estoy media dormida todavía. Y acá se enredó con un alfiler. Ahora sí. ¿Qué pasó acá? ¿Pero qué me estás container? Ahí. Ahora que me crucé, voy a entrar por este lado.
Y bueno, eso fue todo. Así quedan terminados, quedan súper, súper suavecitos y súper calentitos, aunque ahora estamos acá entrando en el hemisferio sur, estamos entrando en tiempo de calor, pero bueno, no importa, me la banco. Prefiero tenerlos tuneados que tenerlos así como estaban todos dando lástima. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que lo hagan, porque para mí va a quedar como súper original. Pueden hacerlo de otros colores, inclusive pueden hacerlo con un ojo humano, con un ojo de gato. Yo intenté hacer un ojo de dragón, así que nada, eso. Espero que nos veamos en algún próximo tutorial. Adiós.